Como puedo ser yo, puede ser cualquiera de ustedes. Y cuando hablo de que somos pecadores, no estoy hablando de que practicamos el pecado, eso es otra cosa. Pero pecadores vamos a seguir siendo hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Ahí vamos a llegar a la perfección. Este tiempo que vivimos en la tierra es un ensayo para lo que va a venir después. Pero, sin embargo, aunque él era un pecador, Dios lo salvó a él y a toda su familia. Y él tomó un camino, él entendió lo que Dios quería y el propósito por el cual Dios lo había llamado, Dios lo había creado. Y él, a pesar de su condición, él se acercó a Dios. Y fue tal la relación de Noé con Dios que Dios dirigía todas sus acciones. Y eso es lo que nosotros también tenemos que lograr, que Dios nos ayude a dirigir nuestras acciones. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios de manera especial porque tenemos un problema. Entonces le prometemos a Dios todo. Señor, yo de ahora en más me voy a levantar a la madrugada, voy a estar orando. Mira, Señor, yo no me voy a apartar más de tu camino. Señor, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Señor, yo voy a estar en todas las reuniones de oración. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer aquello. Porque estamos pasando momentos difíciles, momentos complejos. Pero cuando eso pasa, parece que nos olvidamos de Dios. Y eso es lo que tenemos que lograr, que Dios dirija nuestras acciones. Y todo está relacionado con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. Y eso era lo que le pasaba a Noé. Fíjense lo que dice Hebreos 11. Por la fe, es el texto que por excelencia habla de la fe, ¿no? Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa y por la cual condenó al mundo. Y luego llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé era un hombre común y corriente, pero Noé caminaba con el Señor. Noé tenía una relación especial con el Señor. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Noé. Noé se convierte en un ejemplo a seguir para nosotros, porque al recibir la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se humilló y lo buscó. Y muchas veces a nosotros nos cuesta buscar a Dios, a pesar de las circunstancias. Pero fíjense ustedes, Isaías nos dice en el capítulo 55 de su libro, dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que Él esté cercano. Pero atento, ¿no? Le dice, abandone el malo su mal camino y el hombre malvado deje de lado sus malos pensamientos y vuélvase a Dios, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Qué ejemplo el de Noé? Él buscó a Dios. Y aún su fe se puso de manifiesto, aún sabiendo aún sin saber lo que iba a suceder. Dios le dijo que iba a hacer desaparecer al hombre de sobre la tierra, pero que él tenía que edificar un arca y que él, junto a su familia, se iba a salvar. Y junto a su familia, a su esposa, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos, tenía que llevar al arca una pareja de los distintos animales que Dios había creado. Y Noé no fue de un día para otro. Noé se tomó un tiempo y un tiempo largo, en el que Dios le iba guiando, ¿no? Y fue armando ese barco.
Dice que tenía unas medidas bastante importantes, 135 metros de largo, 13 metros de ancho, 20 metros de 13 metros de alto, perdón, 20 metros de ancho. Y él empezó a edificar ese arca y Dios le dijo que iba a haber un diluvio, pero él no entendía. Y ahí es donde vemos la fe de Noé. Él confió en Dios. Él confió en que lo que Dios le decía iba a suceder. Y seguramente la sociedad de alrededor se burlaba de él. Porque cuántas veces nosotros cuando manifestamos nuestra fe, muchos se burlan. Estás siguiendo a estos locos. Te van a lavar el cerebro. Te van a prohibir todas las cosas. Te va a suceder esto, te va a suceder aquello, y sin embargo no conocen nada de lo que Dios tiene preparado para cada uno. Pero Noé aceptó el desafío. Noé le creyó a Dios. Y tal es así que el diluvio vino. Tuvo 40 días, 40 noches lloviendo. El barco se elevó, dice, se fue. Lo llevó hasta un lugar completamente diferente al que estaba. Luego bajaron las aguas. Y estuvo un tiempo largo. Un año casi, o alrededor de un año, construyendo el arca. Y después más de 6 meses, hasta que el arca se asentó nuevamente en tierra. Y ahí pasó un tiempo hasta que Noé bajó, o pudo bajar del barco. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Noé cuando bajó del barco? No se olvidó de Dios. Lo primero que hizo, un altar, y glorificó y exaltó a Dios. Alabó al Dios que lo había creado, alabó al Dios que lo había salvado. Si vamos un poquito más profundo y lo vemos desde el punto de vista teológico, podemos decir que Noé es un poco la figura de Cristo. Noé para salvación tuvo un barco, un arca. Pero Jesucristo, para nuestra salvación, pasó por esa cruz. Y ahora vamos a ver un poquito la historia de Noé. Y aquí, esta historia de Noé nos da un claro retrato de la misericordia de Dios. Porque en medio del pecado y de la la rebelión de la humanidad, Dios hizo provisión para la salvación del mundo. ¿Y por medio de quién? Por medio de Noé. Noé vivió una etapa malvada, donde la gente solo pensaba en cosas malas, en cosas horribles. Por eso la sociedad de ese tiempo no es muy diferente a la sociedad que vivimos hoy. La corrupción estaba a la orden del día, pero Noé vivía una vida intachable. Noé confiaba y esperaba en Dios. Y tal es así que Noé fue un ejemplo para la sociedad de ese tiempo y un ejemplo aún para su familia. Pero los ojos de Dios siempre estaban sobre él. Dios siempre lo guiaba, Dios siempre lo ayudaba. Y nosotros también tenemos que entender que los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sostenerte, Dios quiere levantarte cuando te caes. Pero muchas veces lo que hacemos es apartarnos. Cuando estamos en problemas, cuando hemos cometido algún pecado, lo que hacemos es escondernos de Dios. Pero tenemos que entender que tenemos que ser al revés. Cuando caemos en algún pecado, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Pedir perdón, pedirle que nos levante, que nos sostenga. Porque a veces, ¿qué hacemos? Por el contrario, nos endurecemos, nos encerramos en nosotros mismos y nos queremos apartar. Pero de Dios no nos podemos apartar.
Dice que si vamos al cielo nos encontraremos con el Señor, si vamos a lo profundo de la tierra nos vamos a encontrar con Él. Vamos, en todo momento, en todo lugar, sus ojos están sobre nosotros. Pero aparte de todo eso, transportamos el Espíritu de Dios en nosotros. Porque cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar con nuestro espíritu. Entonces lo trasladamos. ¿De qué nos vamos a esconder? ¿De qué nos podemos esconder? ¿A dónde nos podemos meter? Si Dios está en todos lados, en todas partes, está con nosotros, sobre nosotros, al lado de nosotros. Pero qué importante lo que hace Dios en nosotros. Es ayudarnos, guiarnos, levantarnos, perdonarnos. Pero para eso tenemos que aprender a arrepentirnos. Para eso tenemos que aprender a pedir perdón. Y eso es lo que muchas veces a nosotros, como hombres, nos cuesta y nos cuesta demasiado. En quinto lugar vamos a ver la decisión de Noé. Miren, hermanos, hay decisiones que nos involucran a nosotros nada más. Si sale bien, está todo bien, pero si sale mal, estamos involucrados nosotros. Pero hay otras decisiones, que involucran a toda la familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos. Hay decisiones que involucran a los que están a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Pero hay decisiones también que involucran a la sociedad toda. Y la actitud del hombre en tiempos de Noé estaba involucrando a la sociedad toda. Por eso Dios los quiso hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra. Pero lo importante es la manera que podemos influir en medio de los lugares donde nos movemos. Y Noé influyó de manera positiva. La gente, por más que era malvada, veía algo diferente en Noé. ¿Nunca les pasa que cuando están en una ronda de amigos? Muchas veces me ha pasado. Empiezan a contar chistes verdes, empiezan a decir cosas medias obscenas, y de repente entras en esa y te empiezan a mirar medio raro. Yo creo que a Noé le pasaba eso en ese tiempo, pero él influía de manera positiva en la sociedad. Y fíjense que fue tan positivo la influencia de Noé que aún influyó, y valga la redundancia, sobre sus hijos. Sus hijos veían a ese Noé armando el barco y seguramente me decían, papá, ¿qué? No, porque Dios me dijo, pero escúchame, no hay indicio de que pase esto. Y bueno, pero Dios me dijo. Y entonces yo creo que Noé estuvo contagiando esa fe a sus hijos, a su familia. Y la familia siguió. Pero la familia no lo siguió porque sí. Porque veía en él que era una persona que era veraz. Era una persona que era confiable. Entonces, bueno, mirá, papá es una persona confiable, es una persona honesta, es una persona pura, es una persona santa. Y qué bueno que de repente nuestros hijos puedan pensar eso de nosotros. Y eso también, aún lo que nos rodean, aquellos que están a nuestro lado o aquellos con que compartimos. Porque a veces no nos damos cuenta que en nuestros lugares de trabajo compartimos más tiempo que con nuestra familia. Y ahí es donde tenemos que ser ejemplo. No tenemos que ser de una manera aquí dentro y de otra completamente diferente afuera. Entonces, la actitud de Noé llegó aún a tocar el corazón de sus hijos, de su familia, y la familia lo siguió. Ahora, viendo todo esto, ¿de qué manera estamos influyendo nosotros? En los lugares donde nos movemos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo las cosas más o menos? ¿Nos enganchamos en las tonterías de la gente que no conoce a Cristo? ¿O realmente puede ser un referente?
Realmente podés ser alguien que diga, bueno, mira, esta persona es diferente. O que alguien te pueda decir, mira, veo algo distinto en vos. En tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Y de eso se trata. Así que vimos 5 cosas que son importantes y que nos pueden ayudar en este tiempo, ¿no? Primero, entender que el favor, la gracia, el regalo de Dios viene únicamente a través de Jesucristo. En segundo lugar, nosotros podemos llegar a hallar gracia a los ojos de Dios, porque Noé no era un hombre superdotado, sino era un hombre común y corriente, pero caminaba con Dios, estaba con Dios, vivía conforme a la voluntad de Dios. El ejemplo que daba Noé hacia la gente donde él se movía era importante. La historia de Noé fue importante. La decisión de Noé también fue importante. Y es por eso que sería muy bueno poder imitar a este Noé. Poder imitar la relación de Noé con Dios. Y a esa relación la podemos resumir en 3, 4, 5 palabras. Podemos decir que Noé era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre santo, un hombre honesto. Le podemos poner algunos nombres más si queremos. La sociedad en que vivía era una sociedad mala. Sin embargo, él marcaba la diferencia. Porque a veces a nosotros nos pasa, no, bueno, pero mirá, la gente con la que me junto es torcida, entonces normalmente caigo en vicios, en adicciones. Entonces yo te digo en esta mañana, si entiendes que la sociedad es mala, que la gente con quien te juntas no es la apropiada, y bueno, apartate de esa gente. Y si por alguno u otro motivo no podés apartarte, tenés que aprender a marcar la diferencia, tal cual lo hacía Noé. Y que muchos puedan ver algo distinto en vos, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte, en tu honestidad. Que vean tu carácter, tu actitud, que es completamente diferente a las de ellas. Y lo que hacía Noé en ese tiempo es lo que necesita nuestra sociedad hoy. Nuestra sociedad necesita referentes, personas puras, personas honestas. Y lo podemos hablar desde el punto de vista humano, lo podemos hablar desde el punto de vista político, lo podemos hablar desde el punto de vista social. ¿Y saben qué? La sociedad de este tiempo necesita de Cristo. Y si la sociedad necesita de Cristo, necesita de la iglesia. Iglesia somos todos los que estamos acá, no es este edificio. Entonces parece que este es un momento para reflexionar y pensar cómo estamos actuando ante la sociedad, qué le estamos dejando a la sociedad, qué ejemplo le damos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, con nuestro estilo de vida con el que vivimos. Porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Tenemos que aprender a contagiar a la sociedad. Contagiar de buenas cosas, de buena conducta, de buena reputación, de ser personas honradas, de ser personas puras, personas confiables.
Nosotros debemos contagiar a la sociedad y no que la sociedad nos contagie a nosotros. Porque a veces nos dejamos contagiar. Así que ese es el mensaje de hoy. Aprendamos a contagiar a la sociedad.